Desde Nimrod hasta los gobernantes de nuestros días, los intentos humanos de gobernarse sin Dios han fracasado una y otra vez. Pero ¿qué nos dice la Biblia sobre ese reino eterno que está por venir? Esto y más en tu Escuela Sabática Práctica. Bienvenidos a tu Escuela Sabática Práctica. Damos gracias a Dios por una oportunidad más. Agradecemos que puedas acompañarnos donde quiera que te encuentres. Es un gusto poder compartir con ustedes. Hemos llegado a la lección número 4 de esta lección de Escuela Sabática titulado Las Naciones, la primera parte. Pastores, qué gustazo estar otra vez con ustedes. Pastor Báez, ¿cómo ha estado? Bendecido, gracias a Dios, y contento de que estamos de vuelta para continuar estudiando con nuestros amigos y hermanos la palabra de Dios. Pastor Villalobos. También agradecido. Es un privilegio en realidad. Una bendición. Especialmente con ustedes, buenos amigos, compañeros. Gracias por la oportunidad. Bendecidos, bendecidos. Bueno, y esta temática de hoy, la lección de esta semana, está súper importante, súper interesante. Vamos a hablar acerca de cómo Dios ha querido ser nuestro rey y nosotros hemos querido buscar nuestros propios reyes. Daniel 7:14 es el texto clave de esta semana que dice, y le fue dado dominio y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lengua le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Pastores, vamos a tener una oración. Permítanme dirigir en oración para este estudio y esperamos que sea bendición para los que nos están viendo. Amén. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te damos gracias por estar con nosotros, te damos gracias porque tenemos acceso a tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, al cual pedimos ayuda para dirigirnos en este estudio. Que sea bendición no solo para los que estamos acá abordando el tema, sino también para los que están detrás de cámaras, los que nos van a escuchar. Gracias, Padre Celestial, por la bendición que nos das. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muy bien, amigos. La historia de Nimrod y de la ciudad de Nínive son retratos poderosos de la rebelión humana. Por un lado, vemos a Nimrod, el arquitecto de Babel, simbolizando esa ambición desmedida de crear un mundo sin Dios. Y por otro lado encontramos a Nínive, que se le conoce en la Biblia como una ciudad sanguinaria, reconocida por su maldad, que representa una cultura entera que se desvió de los caminos de Dios, ignorando completamente a Dios. Pero hay algo en común en esta historia. La misma mano que dispersó a los constructores de Babel, ustedes saben, el relato bíblico, también ofreció misericordia a Nínive cuando los habitantes se arrepintieron. Y estas historias revelan, no solo hablan de la rebelión del ser humano, también hablan de la misericordia de Dios y del deseo de restaurarnos. Pastores queridos, ¿qué nos enseñan la historia de Nimrod y de Nínive sobre la rebelión humana contra Dios y del Dios que desea salvarnos? Cuando venimos al texto sagrado y encontramos el nombre de Nimrod en esa lista, ¿verdad?, que se enumera en Génesis capítulo 10, que son 70 elementos que son citados. Nimrod va a sobresalir como personaje por varias razones. Solo pensar en que en Génesis capítulo 10, versículos 8, 9, 10, 11 y 12, esos versos están dedicados a un personaje. Eso es extraordinario cuando vemos los tantos personajes que son citados en la tabla de las naciones. La otra cosa es que Nimrod se presenta como alguien poderoso delante de Dios. No quiere esto decir que es con Dios, sino que se presenta como alguien que sin Dios, como quiera es poderoso, quiere ser poderoso. Y claro, lo que va a presentar el texto bíblico, como señala en Moisés, es que él es descrito como un poderoso cazador. Claro, ese término, hay una conexión con el título que se le da de poderoso, Gibor, con los gigantes que aparecen en Génesis capítulo 6, que es algo muy interesante. Entonces, ustedes escuchan el nombre Nimrod, aunque los eruditos no
no pueden llegar a una conclusión de quién fue el personaje históricamente hablando, porque hay diversas opiniones que lo conectan con uno de los reyes antiguos, como un semidios, diferentes opiniones, no hay acuerdo. Pero sí, lo que se ha notado es la correlación entre Nimrod y los edificadores de la Torre de Babel por varias razones. En la etimología del nombre, aunque se considera incierta, de todas maneras hay eruditos que han conectado la raíz del nombre Nimrod con el verbo hebreo marat, que lo que significa es rebelión, rebelarse. Y a partir de ahí, en la tradición rabínica y muchos escritores cristianos han llegado a la conclusión, ¿verdad?, que la generación de Babel está conectada con Nimrod por varias razones. Una etimológicamente y otra por el hecho que Génesis capítulo 10 nos va a presentar que y fue el comienzo de su reino Babel. Es decir, en el texto bíblico, el primer imperio que se presenta, tomando en consideración la caracterización de Nimrod, basado en la política, en la imposición, en la violencia, es Babel. Es decir, Babel, que se va a conocer luego como Babilonia, tiene su origen aquí en el texto sagrado. Entonces es algo importante porque cuando vamos a ver la reacción humana, la actitud humana que se describe en Génesis capítulo 11, que interesantemente es importante señalar esto, los capítulos o el capítulo 10 no está escrito en orden cronológico al capítulo 11, porque ya en el capítulo 10 se nos está hablando de Babel, pero Babel toma lugar según el texto sagrado en el capítulo 11. Así que lo que toma lugar geográficamente hablando en el 11, ya en el 10 se anticipa. Es decir, para que sigamos esto, pero lo interesante es, Nimrod comienza. Y claro, esa expresión comienzo es la misma palabra que nosotros vimos ya en Génesis 1. Reshit. Es decir, mientras que en el texto sagrado se presenta a Dios como el que comienza, el que crea el reino, es decir, los cielos y la tierra, aquí en este versículo se va a hablar que un ser humano está comenzando algo, pero sin Dios. En otras palabras, su acción está tratando de usurpar lo que solo le corresponde a Dios. Y no es de casualidad de que Babel, de paso, en el idioma acadio, lo que significa Babili, es más bien puerta de los dioses. Es decir, es la ciudad que trató de edificar una torre y una civilización con todos los dioses, pero menos con el Dios verdadero. Antagónica. Había lugar para todos los dioses. Entonces, no es casualidad de que en el texto bíblico se va a presentar este espíritu usurpador, y cuando nosotros vamos a las profecías, no crean, oiga lo que estoy diciendo, no lean Daniel pensando que el primer imperio es Babel porque ese es Nabucodonosor. No. Es que en el reloj profético Babel es el primer imperio porque aparece aquí en Génesis capítulo 10 y desde entonces son citados todo sistema humano que trata de forjarse sin Dios y que está condenado a la misma condena de Babel. Por eso Babilonia, desde Génesis 10 hasta el Apocalipsis, va a representar todo ese sistema político que trata de unir la religión falsa con la política para establecer un sistema donde Dios no impera. Entonces Nimrod, desde sus inicios, pues es caracterizado con ese espíritu de rebelión. Es presentado como alguien que, aunque existe el Dios verdadero, él trata de vivir como si Dios no existiera. Y desde ahí entonces Babel se va a ver ese trayecto en la Biblia como el poder antagónico, la ciudad antagónica a Jerusalén, donde habita el Dios verdadero. Y en ese marco es que Daniel abre en el capítulo 1, cuando el rey de Babel viene a luchar contra el de Judá, que representaba al Dios verdadero. Pero es importante, todo sistema que se establece
sin el Dios verdadero está condenado al fracaso. Así es. Porque la paga del pecado es muerte. Y donde Dios no ocupa el primer lugar, ese reino o ese sistema está condenado al fracaso, a la destrucción. Tremendo. Pastor Villalobos, esto me lleva a pensar que somos muy susceptibles a caer en una trampa de depender de nuestras propias fuerzas en lugar de Dios. ¿Qué piensa al respecto? Oh, definitivamente. Yo creo que si necesitamos hacer algo para no caer en esa trampa que mencionas, es iniciar con el reconocimiento de nuestra necesidad de Dios. Y quiero hacer énfasis en eso, reconocer. Porque si no hay reconocimiento, ¿qué puede hacer Dios por nosotros? Nuestra humanidad es siempre hacia lo malo, hacia lo mío es lo mejor, lo que yo creo. Pero cuando yo reconozco quién es Dios, su grandeza y quién soy yo, entonces eso me lleva a la necesidad de buscarlo, ponerle a Él como prioridad en mi vida, reconocer que nuestras fuerzas son limitadas y que necesitamos de Dios para cada aspecto de nuestra vida es importantísimo. Y esa dependencia debe de ser genuina. O sea, no es algo como mencionaba el pastor Báez en una de las lecciones anteriores, cuando nos conviene. Tú también lo mencionabas, pastor. Cuando nos conviene. O sea, porque algunas veces queremos reconocer o queremos depender únicamente cuando nos conviene. Pero yo creo que ese punto es importante, reconocer nuestra gran necesidad de Dios. En segundo lugar, necesitamos, y aunque esto se ha mencionado tantas veces, pero nosotros necesitamos una vida de oración y una vida de oración constante. Claro, cuando uno menciona este tipo de puntos, de aspectos importantes, quizás alguien pueda pensar, pero es que esto lo hemos escuchado tantas y tantas veces, pero yo quisiera hacer la siguiente pregunta. Si por alguna razón eso ha pasado a tu mente, que ya hemos sabido que tenemos que reconocer a Dios, que tenemos que orar, que la importancia de meditar en la palabra de Dios, el estudio de la Biblia es importante, pero yo pregunto, ¿qué hemos hecho nosotros con esta información? ¿Cuántas veces nosotros a través de los años no hemos escuchado predicadores, evangelistas, líderes de la iglesia hablarnos de aspectos tan básicos, porque son aspectos básicos, pero ¿qué hemos hecho nosotros con eso? ¿Hemos tomado eso que consideramos básico y lo hemos hecho práctico en nuestras vidas? Lo más probable es que muchos de nosotros, y digo esto con tristeza, por nuestra misma tendencia hacia lo malo, nuestra misma naturaleza, descuidamos el reconocer quién es Dios, nuestras limitaciones, el orgullo. Algunas veces no nos lleva a reconocer esa realidad. Y la falta de oración, falta de estudio. Y cuando estas cosas no existen en nuestras vidas, somos capaces de cualquier cosa. Wow. Quiero agregar que si bien es cierto, Nimrod, Babel, y lo que simboliza esta nación es pues, antagónica a Dios, creo que también Dios ha dado oportunidades para que estas personas lo reconozcan a Él. Y como fue el caso de Nínive, descrita en el libro de Jonás, nos damos cuenta de que ellos escuchan el mensaje, han estado viviendo como ellos quieren vivir, lejos de los caminos de Dios, pero escuchan el mensaje, reciben el mensaje, se arrepienten y Dios los perdona. Correcto. Es decir, pastores, Cristo Jesús desea que todos nos arrepintamos. Eso es parte, ¿verdad? Ese es el plan de Dios. Y el plan de Dios no excluye a ninguna nación. Y es importantísimo esto, porque precisamente nosotros vamos a tomar una ocasión para referirnos a la historia del Padre de la Fe. Pero al fin del día el pueblo de Dios fue a Babilonia, sí, en el exilio. Y uno de los objetivos definidos de Dios era salvar al rey del imperio más corrupto, más poderoso, porque al fin del día Nabucodonosor se entregó al Dios verdadero. Exacto. ¿Sabe qué pienso en este contexto? Que el cielo, todo el cielo, está empeñado en nuestra salvación. Así es. Así lo creemos. Y Dios va a usar los medios que necesite usar para salvarnos. Así lo creemos. Esto es tan lindo, porque no lo merecemos en realidad. Sí. Yeah. Haciendo un paréntesis antes de pasar a la siguiente parte, como estamos hablando de naciones, hoy quiero preguntarle a nuestra audiencia que nos escriba en los comentarios desde dónde nos está sintonizando, desde qué nación.
por favor, queremos leerte, queremos enviarte saludos. Tienes la oportunidad de no solo de comentar lo que estamos hablando, escríbenos desde dónde nos estás viendo. Muy bien, volviendo al tema de naciones. Acabamos de ver una nación antagónica, Babilonia, pero Dios también está interesado en tener una nación santa, un pueblo escogido. Y encontramos nosotros en el libro de Génesis 12, 1 en adelante, lo que conocemos como el llamado de Abraham. Leo de la versión internacional. El Señor dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y ve la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. O sea, Dios hace un llamado a Abraham que sea diferente. Tú vas a ser el prototipo de la clase de hijos que yo quiero que reinen en la tierra. Abraham no solo debía obedecer o conocer la verdad, más bien tenía que vivirla, obedecerla. Se iba a convertir él y su descendencia en un reflejo del carácter de Dios en la tierra. Pero en la actualidad nos enfrentamos a un problema, pastores y queridos amigos que nos oyen. Sabemos mucho, porque yo sé que nos gusta estudiar la Biblia, eso sí lo sé. Pero ¿estamos dispuestos a vivir de acuerdo a lo que sabemos? El llamado de Abraham no solo era para él. El llamado es para todo aquel que quiera ser parte del pueblo de Dios. Por eso, ¿qué nos enseña el llamado de Abraham sobre el plan de Dios para su pueblo en esta tierra? Abraham a todos nos apela, a todos nos desafía. Al menos recordemos, ¿verdad? 75 años es una buena cantidad de años que Abraham vivió en su tierra natal, Ur de los Caldeos. Una ciudad que para la época ya tenía sistema de riego. La gente tenía la capacidad de recibir a través de acueducto en la época agua en su casa. Los arqueólogos han hecho muchos descubrimientos de esa civilización antigua, lo cual indica que Abraham vivía cómodo. Y en medio de ese mundo cómodo, Dios le hace un llamado a salir de una tierra que estaba plagada por la idolatría, como más luego el texto sagrado va a retomar cuando Josué da ese sermón en Josué capítulo 24. Pero lo que quiero es que entendamos esto de forma práctica. No hay límites en edad para responder al llamado de Dios. Tal vez tú dices, no, yo estoy muy grande. En mi pueblo dicen muy viejo. Mientras tú vivas, hay oportunidad para tú escuchar el llamado que Dios hace a todos para la salvación. Eso es una lección práctica de la vida de Abraham. Número 2, Abraham estuvo dispuesto a confiar en Dios y lo desconocido y abandonar toda su vida estable que tenía de confort. Cuando tú aventuras con Dios, usando ese término solo para tener una idea analógica, tú no vas a una aventura insegura. Con Dios todo es seguro. Abraham no sabía para dónde iba, pero Dios sabía. Muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Podemos tener temor a lo desconocido, pero mientras tú confíes en Dios y tú haces su voluntad, no tienes que desconfiar porque Dios va contigo. Otra lección práctica. Para Abraham ya no había esperanza de descendencia, porque si había algo que estaba confirmado, era que su esposa por alguna naturaleza no daba hijos. Pero para Dios nada es imposible. De nuevo vamos a encontrar. Entonces, Abraham estuvo dispuesto a romper con su pasado, porque cuando él sale de Ur, él tiene que romper con su pasado. Y eso sí tú tienes que entenderlo. Cuando Dios nos llama, tenemos que estar dispuestos a abandonar nuestro pasado. Nuestro pasado no puede seguir con nosotros porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, mira, Dios te llamó, Dios me llamó, Dios nos llama, no para que seamos hombres, mujeres, jóvenes, niños de éxito. Quiero explicar esto así. Porque hoy en esta sociedad que vivimos, todo el mundo quiere tener dinero, todo el mundo quiere ser famoso. Prosperar. Todo el mundo quiere prosperar. El evangelio de la prosperidad, que dicho sea de paso, no se puede probar con la Biblia. Pero lo que yo quiero que tú entiendas es esto. Cuando tú sigues a Dios, de paso, Abraham era rico antes de ser parte del evangelio, para que me entiendas, próspero. Dios lo bendijo mucho más, pero tenía muchas posesiones y llegó a tener mucho más. Pero lo que quiero que entiendas es esto.
Dios llamó a Abraham para que fuera un canal de bendición. Amen. Yeah. Y mira, yo voy a tomar esto como el pastor citó y leyó este pasaje. Yo quiero que tú escuches en Génesis 12, en los versículos 2 y 3. Escucha. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. 1. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. 2. Bendeciré, en el versículo 3, a los que te bendijeren. 4. Y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En esos dos versos, la raíz barak, bendecir, se usa 5 veces. Entonces yo quiero que tú puedas entender esto. Dios tenía un plan, una agenda de bendecir al mundo a través de Abraham y su descendiente. Lo interesante es que en el texto sagrado, iniciando en Génesis 3:14, pasando por Génesis 3:17, Génesis 4:11, 5:29 y 9:25, la palabra maldecir, arar en hebreo, se usó 5 veces. Y en estos 2 versículos Dios usa la palabra barak 5 veces para decir, por cada maldición que ha venido como consecuencia del pecado, yo tengo una bendición para revertirla. Es decir, Abraham no tenía idea, pero cuando Abraham confió en Dios, se convirtió en un punto de turning point, decimos, ¿verdad? Un punto de revertir todo lo que había ocurrido. Un punto de cambio, porque a través de él vendría el descendiente, el linaje que Dios había prometido a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Seguir a Dios, confiar en Dios, siempre será lo mejor que podemos hacer. Amen. Tu plan no es el mejor, es el plan de Dios. Si Abraham se hubiera quedado en Ur de los Caldeos, se muere sin descendencia, sin futuro y sin nada, y pasa la historia como un extraño. Pero él confió en el llamado de Dios, decidió lanzar su vida en las manos de Dios y olvidarse de su pasado. No hay seguridad en lo que tú has vivido. La seguridad solo está en obedecer el llamado que Dios nos hace. Y el plan de Dios no solo era prosperar o bendecir a Abraham, sino bendecir a todos los que entraran en contacto con él, con el Dios al cual Abraham servía. Donde tú estás trabajando, no es solo para que te vaya bien financieramente, es para que tú seas una bendición a esos que están trabajando contigo. Dios te llamó a ti al evangelio, no solo para que te vaya bien a ti. Dios quiere que le vaya bien a tu hermano, a tu hermana, a tu papá, a tu mamá, que no son miembros de la iglesia todavía, pero que a través de ti Dios quiere bendecirlos. Entonces, si tú y yo ponemos nuestra fe en Jesús, Él nos va a hacer canales de bendición. El éxito, eso viene por añadidura, pero la bendición es lo más importante. Amén. Lo que Dios quiere darnos, que es la vida eterna. No solamente vivir bien en este mundo, sino tener el privilegio de vivir con Él para siempre. Amén. Gracias por el aporte, pastor. Excelente. Creo que pertenecer al ser parte del pueblo de Dios también conlleva una gran responsabilidad. Así es. ¿Qué piensa de eso, pastor Villalobos? Esta responsabilidad está profundamente arraigada a la enseñanza de Jesús y obviamente también a exhortaciones que encontramos en el Nuevo Testamento. Y yo miro esto como un llamado que todos nosotros deberíamos de recibir, en primer lugar, a reflejar el carácter de Cristo. Lo necesitamos. También a reflejar el amor de Cristo Jesús, a reflejar la verdad de Dios en un mundo que literalmente están sin esperanza, están necesitados, están sin dirección. Y obviamente nosotros somos llamados a ser luz para con todos aquellos que nos rodean. Les menciono un ejemplo. En cierta ocasión me llamó una hermana de la iglesia y me dice, pastor, usted mira a este miembro de iglesia que es líder de iglesia y usted lo mira aquí, qué bonito que habla en la plataforma, tú sabes, él se mira muy buena persona, pero pastor, yo trabajo con él. Y esta persona en el trabajo no representa para nada lo que es ser luz para el mundo. Las palabras que usa, el vocabulario que usa, los gestos que usa, las miradas que tiene para con otras personas.
Y uno escucha eso y uno dice, qué triste cuando nosotros hemos sido llamados a ser una luz. Y no es una luz, podríamos decir, ok, qué bonito ser una luz cuando, como dicen en inglés, everything is going my way, ¿verdad? Cuando todo va como a mí me parece que está bien. Eso es fácil, pero cuando las circunstancias son difíciles, nosotros somos llamados a ser luz. Ahora, es importante notar que nuestra luz debe ser visible y nuestras acciones deben de reflejar el carácter de Dios. Así es como nosotros guiamos a otros a Él. El ser luz es vivir una vida que refleje el carácter de Cristo en palabras, que lo refleje en pensamientos y también que lo refleje en acciones. Yeah. Amén. Muy bien, como último punto de nuestra lección, a lo largo de la historia de la nación de Israel nos damos cuenta de que por un tiempo ellos reconocían a Jehová como su máximo rey, como su único y verdadero rey. Pero en algún momento ellos dicen, queremos tener un rey como las demás naciones. Y bueno, tener un líder como las demás naciones, cosa que Dios les dijo, miren, eso no está bien lo que están pidiendo, y sin embargo Dios permite eso. Hoy no somos tan diferentes a la nación antigua de Israel. Duros de servicio. Sí, no somos tan diferentes Cabezones. porque dependemos de instituciones. Ponemos nuestra fe en candidatos presidenciales, ponemos nuestra confianza en ideologías, en figuras de poder que creemos que van a resolver todos nuestros problemas económicos o problemas existenciales que solo Dios puede solucionar. Entonces, también la Biblia habla acerca de que hay un reino eterno que está por venir. Y todo aquel que pertenece a Cristo es parte de ese reino. Es importante que para concluir podamos reflexionar un poco en la manera de cómo vivir, cómo ser parte de ese reino y no cometer los errores que cometió el antiguo Israel confiando en figuras humanas, sino confiar en este rey que viene pronto y de este reino eterno. Pastores, ¿cómo podemos hacer eso? Yo pienso que debemos de orar y vivir la oración modelo. Amén. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Es tiempo de que entendamos esto, hermanos, y durante estos días que estamos estudiando estas lecciones tan importantes, el plan que Dios tenía para las naciones, que Dios tiene para nosotros, para la iglesia, Daniel constituye un ejemplo en lo que tiene que ver con vivir el reino de Dios donde tú estés. Daniel estuvo en exilio, como algunos pueden estar en exilio, como muchos en nuestro caso que no nacimos en esta nación, pero somos parte de esta nación hoy, pero somos en un aspecto espiritual, todos estamos en exilio, porque nuestra ciudadanía no es del Salvador, no es de Costa Rica, no es dominicana, no es de Estados Unidos. El apóstol Pablo te recuerda a ti, me recuerda a mí. En Filipenses nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. ¿De dónde esperamos la manifestación de nuestro Señor Jesucristo? Daniel vivió en exilio, pero él estuvo conectado con el reino de los cielos. Amén. Y cada día en oración buscaba a Dios, su reino, estudiaba su palabra, y hasta los enemigos sabían que lo más importante en la vida de Daniel era el reino de Dios. Por eso hasta la trampa de que lo iban a encontrar orando, aunque se inventaron un decreto para que nadie orara, pero eso no cambió su plan del reino. Donde quiera que tú y yo estamos, mantengamos presente lo que Jesús dijo en su primer sermón del monte. Buscad primeramente el reino de Dios. Amén. Y su justicia. Mateo 6:33, y todas las demás cosas serán añadidas. No vivas por las añadiduras, no vivas en el sistema, no estés creyendo que el presidente actual, el que viene, el que salió, te va a resolver tu problema. Daniel no creyó en nada de eso. Daniel trabajó, se educó, fue un hombre que se dedicó a la excelencia en todo lo que él hacía. Que lo que tú hagas sea excelente, no mediocre, no flojo, porque tú estás representando a un Dios que le gusta la excelencia. Entonces, en ese aspecto, Daniel no pudo retornar a la Jerusalén terrenal, pero murió con la esperanza. Y Dios le podía decir, descansa, espera tu recompensa. Y donde quiera que estemos, el reino de Dios ha de ser nuestra prioridad. No los pequeñitos reinos de arena, castillitos de arena que queremos hacer. Y sino que tenemos que ser parte
de la expansión del reino de los cielos, no nuestro reino. Amén. Pastor Villalobos, ¿qué quisiera agregar para concluir? Ese es un punto tan importante. Gracias, Pastor Báez. Yo quisiera aprovechar un momentito que nos queda a animar a cada uno de nuestros oyentes, de los que nos miran a través de las redes. Quisiera animarles a fijar su mirada, nuestra mirada, en el ejemplo que solo Cristo nos puede dar, en primer lugar. Jesús es el modelo perfecto de humildad y de servicio. El Rey. ¿En quién más poner nuestra vista? Es reconocer una vez más, esta palabra importante, reconocer nuestra dependencia de Dios. El que nosotros podamos permitir que haya un cambio, una perspectiva diferente hacia los demás, reflejando a Cristo en todo cuanto hacemos. Mayormente quisiera mencionar esto. Tanto podríamos hablar, por supuesto, pero yo creo que estos puntos pueden darnos una guía hacia donde necesitamos ir. Muy bien, queridos amigos, hemos llegado a la conclusión de nuestro estudio de Escuela Sabática Práctica. Ha sido un placer, pastores, como siempre, me deleito escuchando lo que ustedes piensan. Muy amable. Y me deleitaría mucho también viendo sus comentarios en la sección de YouTube o de la red social que nos esté viendo. Queremos leerte, queremos saludarte también. Y si tienes preguntas, puedes escribirnos. Si quieres seguir estudiando la Biblia, puedes escribirnos. Con mucho gusto te proporcionaremos un estudio bíblico. De paso, también queremos animarte a que puedas cantar el canto que escucharás a continuación, para que te lo aprendas en casa, en tu familia, para que lo puedas llevar a la clase de escuela sabática. Es un canto que ha sido diseñado específicamente con las temáticas de la lección de este trimestre. Pastores, bendiciones. Gracias, igualmente. Dios le bendiga a todos. Amigos y amigas. Bendiciones para todos. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima. En la Biblia puedo ver lo que pronto pasará. Jesús viene otra vez, nos viene a rescatar. Las profecías ya se cumplen, el fin se acerca ya. Al mundo anunciaremos que pronto volverá. Cristo viene otra vez, Jesús volverá. Las profecías se cumplen, digámoslo ya. Que todo el mundo conozca el poder de su cruz. Alumbremos al mundo con la luz de Jesús. En la Biblia puedo ver